Perfecto. En la última clase estuvimos hablando de lo que definimos como integrales de línea, ¿sí? Entonces, como recordatorio, definíamos la integral de línea sobre una curva gamma de un campo vectorial f, que esta era la notación que ocupábamos. Queda definida como la integral entre a y b del campo f evaluado en alguna parametrización de esta curva, en producto punto con la derivada de esta parametrización con respecto a su variable, e integrado con respecto a esa variable. ¿Sí? Esto tiene como les mencionaba, una interpretación muy... el parámetro de la curva tiene una interpretación muy temporal, digamos. ¿Sí? Uno lo puede entender como el tiempo, un cierto tiempo transcurrido, y para cada tiempo tengo una posición sobre la curva. ¿Sí? Básicamente eso es la forma, digamos, más sencilla de entender una parametrización de una curva. Entonces, donde esta función gamma, que está definida desde a a b a valores en R3, es una parametrización de la curva regular gamma. Bueno, en realidad no necesariamente regular, ¿sí? Puedo decir regular por trozos, ¿sí? Que ahí el concepto es el mismo que en el caso de la superficie, ¿sí? Que quizá una superficie, por ejemplo, la superficie de un cubo no la puedo definir con una única parametrización, pero cada una de sus caras sí las puedo describir con una parametrización regular, ¿sí? Entonces, en este caso, yo digo que esa superficie del cubo es regular por trozo. Lo mismo hago acá, ¿sí? Una curva, por ejemplo, podría tener algo así como un diente de sierra, por ejemplo, ¿sí? Y eso no lo voy a poder definir con una sola parametrización regular, ¿sí? Porque voy a tener ese punto acá donde no es diferenciable, ¿sí? Pero sí está compuesto por dos partes que sí lo son, ¿sí? Entonces vamos a decir que una curva regular por trozos también. De la curva regular por trozos gamma, y f definido sobre al menos gamma, ¿sí? Voy a poner f definido sobre un, un abierto U que contiene gamma a valor en R3, es un campo vectorial continuo. Entonces, ese es principalmente el contexto en el que estábamos trabajando. Sí, habíamos dado la notación también que cuando la curva gamma es cerrada, por lo general uno también le pone un circulito acá a la integral para dejar más explícito que se trata de una integral sobre una curva cerrada, lo que también se le llama una circulación, ¿sí? Una circulación del campo F. Y dentro de todo, yo mencioné varias cosas sobre qué pasa con estas integrales, pero las mencioné por encima y tampoco las vamos a demostrar, sino que solo las voy a recordar. Esta integral no cambia su valor independiente de la parametrización que yo tome de esa curva, ¿sí? Para una curva gamma yo puedo tomar muchas parametrizaciones distintas, ¿sí? Y siempre y cuando esas sean equivalentes, y ahí voy a recordar ese concepto, siempre y cuando sean equivalentes, el valor de la integral no cambia. ¿Qué significa que sean equivalentes dos parametrizaciones? Es básicamente que una se obtiene de un cambio de variable de la otra, ¿sí? Y eso tiene que ver geométricamente con el hecho de que la curva la voy recorriendo a medida que avanzo en el intervalo donde está definida la parametrización, la curva la voy recorriendo siempre en el mismo sentido, ¿sí? Nunca no hago movimientos raros o no parto desde el final y voy al inicio ni cosas de ese estilo, ¿sí? En ese caso ya las parametrizaciones no son equivalentes, ¿sí? Pueden describir la misma curva como objeto geométrico, pero no son equivalentes porque en una la recorro en un sentido y con la otra la recorro en el sentido contrario, ¿sí? Y eso se termina reflejando en esta derivada que está ahí, en la derivada de gamma con respecto a t, ¿sí? Porque eso finalmente me indica
en qué sentido estoy recorriendo la curva, ¿sí? Hacia qué lado estoy yendo. De todas formas, si es que tengo dos parametrizaciones, que una recorre la curva en un sentido y la otra la recorre en el sentido contrario, el valor del integral es el mismo, salvo el signo, ¿sí? Entonces, si yo cambio el sentido en que recorro la curva, lo único que hago es cambiar el signo de la integral, ¿sí? Y lo mismo pasa con las circulaciones, ¿sí? Si una curva cerrada, yo la puedo recorrer en dos sentidos, ¿sí? Puedo partir en un punto y como es cerrada, voy a tener dos direcciones para dónde ir. Venirme por la curva por este lado, para después llegar por acá, o salir por este lado por donde llegué con la primera y llegar por donde había partido en la otra, ¿sí? Y la única diferencia con los valores de esas integrales es que uno va a ser menos el otro valor, ¿sí? Entonces, por eso es importante cuando se les pida calcular alguna integral sobre alguna curva, sobre todo si es una curva cerrada, ¿sí? Porque ahí es donde tiene un poquito más de sentido decir esto, ver si es que la curva se está recorriendo en sentido horario o sentido antihorario, ¿sí? Pues suele ser el concepto que está ahí metido, ¿sí? Ahora, eso de cierta forma va a quedar implícito y sobre todo cuando hayan cosas relacionadas con el teorema de Stokes, ahí es donde va a ser más claro en qué sentido tengo que recorrer la curva, ¿sí? Porque eso me va, para que se cumpla la hipótesis del teorema Stokes, va a ser necesario que la curva esté recorrida en un sentido bien específico. Ok, entonces eso como resumen de la clase anterior, habíamos visto un ejemplo también, que está lo pueden revisar en la clase anterior, pero ahora ya vamos a irnos con el siguiente concepto, ¿sí? Que esto va a ser lo que vamos a llamar el teorema de Green. A ver, esto apunta más o menos en el mismo sentido que el teorema de la divergencia, ¿sí? El objetivo con el teorema de la divergencia era tomar una integral de flujo, que es una integral doble, y manipularla de alguna forma para obtener ahora una integral triple, ¿sí? Pero de una función que sea más fácil de integrar, ¿sí? En ese sentido que sería la divergencia del campo, ¿sí? Claro, típicamente la divergencia va a ser una función más fácil de trabajar, ¿sí? Porque de partida es un campo escalar, ¿sí? De partida es a valores reales, entonces no me tengo que estar preocupando después de hacer productos puntos adentro de la integral ni nada, ni ninguna cuestión media extraña, ¿sí? Eso por una parte. Pero como gano en la simplicidad en ese sentido, pierdo un poco en alguna otra parte. ¿Y dónde pierdo? Bueno, pierdo en que ahora mi integral, en vez de ser doble, es triple, ¿sí? Pero por lo general simplifica las cosas. Ahora con el teorema de Green va a pasar algo similar. La idea va a ser, en un contexto bien específico, vamos a tener una integral sobre una curva, que es una integral simple, es una sola integral, ¿sí? Y pasando a una derivada del campo vectorial que estamos estudiando, vamos a obtener ahora una integral doble de algo que puede ser más fácil de estudiar también. Entonces, acá importante, teorema de Green en el plano, ¿sí? Aquí vamos a ver este concepto, como que nos vamos a salir un poco del contexto de campos vectoriales de R3 en R3, ¿sí? Y vamos a ver un caso específico, vamos a ver qué pasa en R2, ¿sí? Y después vamos a extender esa idea de R2 para obtener el teorema del rotor como corresponde. Entonces, supongamos que gamma, subconjunto de R2, es una curva cerrada y simple. Cerrada, simple y regular, perdón. ¿Ya? Aquí no hay mucho que decir. Ahora ya ni siquiera me tengo que ir a la cuestión de tres dimensiones, sino que en el plano, ¿qué significa que esta curva sea cerrada, simple y regular? Y que de hecho puede ser regular por trozos, pero vamos a ver el caso regular. Después el caso regular por trozos es hacer un par de modificaciones nomás, o sea, calcular en cada parte regular la integral y después sumar todo, así que no cambia mucho. Una curva cerrada
en el plano, bueno, es una curva que parte en un punto y termina donde mismo, ¿sí? Que sea simple significa que a medida que la voy dibujando, no paso dos veces por el mismo punto, ¿sí? No rayo encima nuevamente al momento de estar dibujando la curva, ¿sí? Excepto cuando llego a donde partí. Ahí es el único punto donde pueden coincidir estas dos cosas, ¿sí? Sea gamma definida sobre algún intervalo AB a valores en R2, una parametrización regular de gamma. ¿Sí? En este sentido, esta función es de clase C1 y su derivada nunca se anula, ¿sí? Que recorre la curva en sentido antihorario. ¿Sí? Fíjense que como estoy solamente trabajando en el plano, como estoy trabajando solo en R2, hablar del sentido antihorario y el sentido horario tiene sentido, ¿sí? Porque estoy viendo el plano, así que puedo determinar cuando estoy recorriendo en un lado o hacia el otro, ¿sí? Y eso no va a generar ambigüedades porque la curva es simple, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, si es que la curva no fuese simple, por ejemplo, está acá, ¿sí? Yo parto acá y empiezo a recorrer la curva en este sentido, ¿sí? Aquí yo podría decir que estoy recorriendo en sentido antihorario, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, si aplico la regla a la mano derecha, como que mi vector normal, en el fondo, como que el que me está marcando la dirección de giro, ¿sí? Sale del plano, ¿sí? Pero una vez llego a este otro lado, sigo recorriendo la curva en el mismo sentido, no cambio nunca el sentido. Vengo hacia acá, y aquí pareciera que la curva la estoy recorriendo en sentido horario, ¿sí? Porque aquí, si aplico la regla de la mano derecha, como que mi vector apunta hacia adentro, ¿sí? Entonces, por eso el requerimiento que agregué allá arriba, que la curva sea simple, ¿sí? ¿Por qué? Porque si la curva no es simple, puede pasar este tipo de cosas, ¿sí? Y no puedo hablar de que la curva está recorrida en sentido antihorario porque con una curva que no es simple, pueden pasar este tipo de cosas, ¿sí? Entonces voy a dejar esto anotado. Por esto pedimos curva simple. Entonces vamos a estudiar qué pasa con la integral de algún campo vectorial f, ¿sí? Sobre esta curva. Entonces, sea f definido sobre un abierto U subconjunto de R2 a valores en R2, un campo vectorial de clase C1, donde U subconjunto de R2 es un abierto que contiene a la curva gamma. ¿Sí? Vamos a pedir que digamos, este espacio donde está definida la función contiene a toda la curva gamma, ¿sí? Y a su interior. Y acá quiero especificar a qué me refiero con esto. Cuando hablo de el interior de la curva gamma, me refiero a todo lo que está encerrando. ¿Sí? Finalmente, como la curva es simple y regular, perdón, es simple y cerrada, cuando yo la dibujo en el plano, me divide el plano en dos partes, ¿sí? Una parte que está encerrada por la curva y otra parte que queda afuera, ¿sí? Lo que yo quiero es que mi campo vectorial, en este caso, ¿sí? Esté definido no solo sobre la curva,
sino que esté definida en un abierto que, además de contener la curva, contiene todo lo que está dentro, ¿sí? Entonces, en el fondo, no puede estar definido en un espacio que tenga un hoyito al medio, ¿sí? Tiene que estar definida sobre todo lo que está encerrado por la curva, ¿sí? E incluso un poquito más afuera, ¿sí? A eso me refiero con esta parte de acá. Ok, entonces veamos cómo se ve esto, ¿sí? Finalmente lo que tenemos el plano acá y tenemos nuestra curva, ahí, nuestra curva gamma, ¿sí? Y yo lo que quiero hacer es estudiar la integral de línea, o la circulación, digamos, de ese campo vectorial sobre esta curva que está acá, ¿sí? Que va a estar parametrizada por una función gamma, y etcétera, etcétera. Todo esto está contenido en el plano, así que no tenemos una tercera dimensión, digamos, estamos solamente en el plano. Y por simplicidad vamos a notar que f de xy se escribe de la siguiente forma. Va a ser una función, quiero ocupar la misma notación que está acá, m de x, y, n de x, y. ¿Sí? Recuerden que finalmente, como f es un campo vectorial, significa que cada una de sus componentes son funciones de R2 a R, ¿sí? Y eso es lo único que estoy diciendo. Y como estoy pidiendo que f sea de clase C1, lo que yo necesito acá es que m y n sean de clase C1 también, ¿sí? Entonces ese es el contexto en el que vamos a estar trabajando. Entonces vamos a hacer una pequeña pillería acá. Consideremos en el plano una grilla uniforme, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es tomar algún valor delta x y algún delta y chiquitito, ¿sí? Y voy a dividir acá este plano, ¿sí? Vamos a hacer ahí las divisiones verticales. Sería de hecho más separar las líneas, no más allá, filo. ¿Sí? En el fondo es la intersección de la grilla con la parte que está encerrada por la curva. Y lo mismo en la dirección del eje Y. ¿Ya? Y se forma esa grilla ahí adentro. Entonces fíjense que toda esta superficie, ¿sí? Acá adentro, me queda con cuadraditos, ¿cierto? Y en la parte de la orilla se forman triángulos, ¿sí? Digamos, por ejemplo, acá, ¿sí? Ese punto de intersección con la curva, este otro punto de intersección con la curva y este punto de acá, ¿sí? Por acá igual se forma un cuadrilátero, ¿sí? Probablemente acá eso queda cuadradito, ¿sí? Porque cada vez que eso coincidió porque, digamos, como que la línea verde como que justo pasaba en la curva, ¿sí? Pero en realidad en la orilla van a quedar puros triángulos, ¿sí? O cuadrados así con las caras horizontales, justamente, ¿sí? En ningún momento va a quedar un cuadrilátero con una cara inclinada, ¿sí? Porque eso significa que tiene que haber, ese cuadrado tuvo que haber quedado cortado antes que un triángulo, en realidad, ¿sí? Y esas son las figuras que quedan. Entonces, fíjense que si yo quiero calcular cuánto vale la integral de la función sobre toda esta curva,
lo que yo tendría que hacer es, yo lo que podría hacer es, digamos, es aproximar esta curva que está acá afuera, ¿sí? Con esas líneas que me quedan en los bordes, ¿sí? Por ejemplo, con esta diagonal esta línea diagonal del triángulo, acá me va a quedar otra, por aquí otra, y así. ¿Sí? Se entiende la idea de cómo quiero aproximar la curva? Eh, entonces, esa va a ser la idea en que vamos a trabajar esto. Ahora, ¿por qué? Entonces consideremos el plano una grilla uniforme para aproximar la curva. Bueno, resulta que pasa lo siguiente. ¿Cuál es el efecto que tienen los cuadraditos internos? ¿Sí? Resulta que si yo tomo esas líneas que están afuera, las que están aproximando a la curva, todas ellas son partes de alguna de estas figuritas que están en la orilla. ¿Sí? Entonces, si yo sumo la integral de líneas sobre esos bordes, por ejemplo, voy a calcular la integral de líneas sobre este triángulo, acá después me va a aparecer otro triángulo más, calculo la integral de líneas sobre eso, y así. Y lo hago con todas las figuras que están acá. ¿Sí? Me va a quedar, después de que las sume, me va a quedar la integral de líneas sobre esta figura, digamos, poligonal, ¿sí? Que van a ser estos bordes rectos que van a estar en todas partes, que aproximan la curva, pero además me van a quedar los valores de la integral de líneas sobre estas partes internas. ¿Sí? Pero fíjense, por ejemplo, que si yo tomo ese triángulo de acá y este cuadrado que se me forma acá, resulta que la integral de línea que yo voy a calcular acá, si yo la quiero calcular en sentido antihorario, este triángulo lo tengo que ver como que parto en este punto, me muevo hacia acá, hacia abajo, después hacia arriba y hacia la izquierda. ¿Sí? Y este cuadrado va a tener que venir de acá, bajar hacia la derecha, arriba, izquierda. Entonces fíjense lo que pasó en esta parte que tienen en común. Para el cuadrado lo integro hacia la derecha y para el triángulo lo integro hacia la izquierda. Así que esas dos cosas se van a terminar cancelando. ¿Sí? Y eso va a pasar con todas las figuras internas. ¿Sí? Si estos cuadrados, si cada uno de estos cuadrados que están adentro también, yo los tomo en sentido antihorario, ¿sí? Por ejemplo, voy a tomar este de aquí con este de acá al lado, ¿sí? Entonces, este va a ir izquierda, abajo, derecha, arriba. O sea, esta lista se ve hacia arriba, pero con este otro cuadrado de acá, se ve izquierda, abajo, ¿sí? Se ve hacia abajo. Entonces, en uno de los cuadrados lo integro hacia arriba y en el otro lo integro hacia abajo, así que al sumarlos se van a cancelar. ¿Por qué? Porque ese trocito de esa arista, digamos, es la misma curva para los dos cuadrados, pero en una lo estoy viendo en sentido, en una dirección y en la otra lo estoy viendo en la otra. Y la única diferencia entre esas dos integrales de línea es el signo. Así que al sumarlas se van a cancelar. ¿Sí? ¿Se capta más o menos la idea de lo que quiero hacer de ahora en adelante? ¿Sí? El por qué dividí esto en una grilla y voy a empezar a sumar cosas. Ya. Entonces, ya que tenemos eso, vamos a ver un solo caso particular. ¿Sí? Analicemos entonces lo que pasa solamente en un triángulo. ¿Sí? El resto de las figuras, los cuadrados, van a ser exactamente lo mismo. Y si lo piensan, esto es una forma esto es muy parecido a lo que hicimos para el teorema de la divergencia, que lo que hacíamos era recubrir este volumen con cubos y después echarle para adelante. Ahora en vez de, como ahora ya no tengo un volumen, sino que tengo una superficie, lo que voy a hacer es recubrirlo con cuadrados. ¿Sí? Y en la superficie es más fácil trabajar, ahí puedo cortar las orillas y quedarme con triángulos. ¿Sí? Eso lo hace un poco más sencillo. En el fondo, para justificar que esto después le puedo hacer la convergencia, digamos. Eh, entonces, voy a considerar el siguiente triángulo. Esto va a ser un punto interno de la figura.
¿sí? Y digamos que acá voy a tener, esto va a ser gamma de algún, a ver, ¿cómo lo ejemplifico? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a ponerle simplemente que esto es x0, y0. Aquí voy a tener un x0 más delta x, y0. Y acá voy a tener un punto x0, y0 más delta y. ¿Sí? La misma idea. ¿Sí? Y yo voy a estudiar qué pasa con la integral sobre esta parte. ¿Sí? Entonces, esta va a ser mi nueva curva, que la voy a llamar gamma prima, ¿sí? Y la voy a orientar o sea, la voy a escribir en el, digamos, en el sentido antihorario, ¿sí? Entonces, la integral sobre gamma prima del campo F que estábamos trabajando, punto dr, va a ser igual a lo siguiente. Y aquí voy a anotar de manera más o menos directa lo siguiente, ¿sí? Esto va a ser la integral entre x0 y x0 más delta x, y ahí voy a anotar esto y lo voy a explicar. Esto va a ser f evaluado en un punto t, y0, en producto punto con la derivada con respecto a t de la función t, y0, y eso integrado con respecto a t. Esto de acá, lo que estoy anotando es lo siguiente. Estoy anotando la integral que me resulta de integrar acá solamente en esta línea, ¿sí? Una forma de parametrizar esta línea es con una función de la forma t, y0, ¿sí? Y0 se mantiene constante, y el t se está moviendo entre x0 y x0 más delta x, ¿sí? Que es lo que está acá arriba, acá en los límites de integración. Entonces acá lo que estoy haciendo es evaluar f en la parametrización y multiplicar por la derivada de esa parametrización. Ahora voy a hacer lo mismo sobre esta diagonal. Entonces esto es la integral entre x... a ver, denme un segundo. ¿Cómo tengo que anotar esto acá? Esto es más fácil verlo con un... Voy a dejar esa para el final. Voy a dejar esa para el final. Ahí les voy a mostrar por qué. Voy a tomar esta otra. Y aquí los límites de integración los voy a poner al revés. Y voy a explicar nuevamente también esta idea. x0. Y acá va un t. Punto d a de t. Y acá va x0, t. Ya, fíjense que acá lo que estoy haciendo con esa integral de ahí es esta parte de acá, la parte vertical. ¿Sí? ¿Cómo puedo parametrizar esto? ¿Sí? Bueno, x0 está fijo y la segunda variable la tengo que mover entre y0 e y0 más delta y, pero en el otro sentido, ¿sí? Partiendo desde y0 más delta y bajando hasta y0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto lo tengo que recorrer en sentido antihorario. Entonces tengo que en esta parte bajar. ¿Sí? Y para no complicarme con la parametrización la escribo como x0, t, así directamente. ¿Sí? Y los valores de t, el sentido en el que los voy recorriendo, los reflejo en la integral. ¿Sí? Entonces, en vez de integrar desde y0 hasta y0 más delta y, doy vuelta al límite de integración. ¿Por qué eso tiene sentido? Porque si yo integro desde y0 hasta y0 más delta y, lo que voy a estar haciendo es recorrer esta parte vertical de la curva desde acá abajo hacia arriba, ¿sí? Pero yo quiero el valor de la integral cuando recorro desde arriba hacia abajo, y eso equivale a cambiarle el signo a esta otra integral que yo decía, ¿sí? Partiendo desde y0 hasta y0 más delta y. Y cambiarle el signo a esa integral
es lo mismo que dar vuelta a los límites de integración. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Ya. A ver, son las 3:12. Ya, vamos a hacer una pausa y anoto la última integral. ¿Sí? Vamos a seguir a las 3:25, en 13 minutos más. Ok, entonces ya tenemos el comportamiento de esta integral de línea, ¿sí? Sobre este pequeño triángulo, entre estas dos partes, entre la que va acá horizontal y la que va vertical. La única que nos va quedando es esta diagonal que tiene que estar recorrida desde el punto de acá abajo hacia el punto de arriba. ¿Sí? Ahora, para eso necesitamos una parametrización para eso. ¿Sí? Una forma de construir esa parametrización es la siguiente. ¿Sí? Voy a ocupar un parámetro t que se va a mover entre 0 y 1. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a parar en el punto donde tengo que partir y le voy a sumar t veces la diferencia entre el punto final, este de acá, y el punto inicial. ¿Sí? Que en este caso sería menos delta x, y acá nos va a quedar delta y. ¿Sí? Fíjense que esto es en esencia construir la recta, ¿sí? Es la ecuación vectorial de la recta que pasa por estos dos puntos, ¿sí? Y que su dominio lo estoy restringiendo al intervalo 0,1, ¿sí? Porque en 0 voy a estar parado en este punto, ¿sí? Obvio, si tomo t igual 0 me quedo solamente con esto, ¿sí? Y si tomo t igual a 1, me va a quedar x0 más delta x menos delta x, así que nos queda x0 en la primera componente y en la segunda nos va a quedar y0 más delta y, ¿sí? O sea, nos queda justamente el punto de acá arriba, ¿sí? Esa es una forma de parametrizar eso de ahí. Entonces la última integral de acá va a ser la integral entre 0 y 1 del campo f evaluado en esa parametrización, ¿sí? Que lo vamos a escribir así, va a ser x0 más 1 menos t por delta x. En la segunda componente vamos a tener y0 más t por delta y. Y eso ahora lo tengo que multiplicar por la derivada con respecto a t de esa parametrización, ¿sí? Vamos a anotarla, por ahora, como le puse un nombre, voy a anotarla así. Ok, ese es el valor de la integral de línea sobre este triángulo. Ahora tenemos que tratar de ver pues, qué pasa con estas expresiones, ¿sí? Por algo las estoy calculando. Entonces, veamos cada uno de los términos. Vamos a tratar de reducirlos lo más que se pueda y vamos a ver qué nos da como resultado. A ver, la primera nos queda la integral entre x0 y x0 más delta x. Y aquí nos queda este campo f evaluado en t, y0 en producto punto con la derivada de esto, la derivada del vector que tiene a t e y0 con respecto a t. O sea, eso es el vector 1, 0, ¿sí? Que es el vector y todo, en R2. ¿Sí? Con la segunda integral pasa algo similar. Nos quedan esos límites de integración de esa forma. La evaluación de f en los puntos de la forma x0, t por la derivada de el vector x0, t con respecto a t. Eso nos va a dar el vector 0, 1, ¿sí? Que sería el vector j. Y aquí voy a necesitar un poco de espacio. Veamos qué pasa con esta última. Esto es la integral entre 0 y 1 de f en x0 más 1 menos t por delta x en la primera componente. En la segunda tenemos y0 más t por delta y. Y la derivada de gamma, en este caso,
va a ser lo que me resulte de derivar esta expresión que tengo acá arriba, ¿sí? Esto es una constante, así que desaparece, y lo único que me queda, bueno, derivo con respecto a t y me va a quedar este vector de acá. Me queda el vector, lo vamos a anotar de esta forma, menos delta x por i más delta y por j. Y eso integrado con respecto a t. Y ahora es donde vamos a ocupar las expresiones que teníamos para el campo f. ¿Sí? Teníamos que su primera componente era una función m y su segunda componente era una función n. Entonces la primera integral, fíjense que tengo el producto punto de f con el vector y tongo, y eso me va a dar solamente la primera componente. Entonces me va a quedar esta función escalar m, evaluada en t, y0. La segunda integral la voy a escribir así. Voy a sacar ese signo hacia afuera y voy a escribirla desde y0 hasta y0 más delta y. ¿Sí? Ahí lo único que hice fue cambiar los límites de integración y el signo quedó afuera, así que ahí no hay ningún problema. Y aquí al hacer ese producto punto lo que va a pasar me va a quedar la función n, en x0, t. Y por último, en esta última expresión, aquí van a pasar dos cosas. Voy a separar esta integral. Me va a quedar una integral entre, me va a quedar con un signo negativo acá afuera, integral entre 0 y 1 de m evaluado en x0 más 1 menos t por delta x, y0 más t por delta y. Y esto acá va a quedar por delta x de t. Y voy a tener otra integral, que va a ser la integral entre 0 y 1 de n, evaluado lo mismo, por delta y y con respecto a t. ¿Sí? Eso es lo que estamos teniendo aquí en esta parte. ¿Sí? Ahora, no voy a entrar en los detalles, ¿sí? Para no gastar más tiempo con cuestiones que en realidad no aportan mucho al curso. ¿Sí? ¿Sí? Pero es con un manejo de estas funciones, ¿sí? Y un manejo muy similar al que hicimos, digamos, con el teorema de la divergencia, ¿sí? Y que de hecho uno de los motivos que en el teorema de la divergencia lo hacíamos solamente con cubos era por la simplicidad en los cálculos, ¿sí? Acá yo lo podría haber hecho solamente con cuadrados y los cálculos se hubieran hecho bastante más sencillos porque tendría solamente integrales verticales e integrales horizontales, ¿sí? Pero aquí es más o menos la misma idea, ¿sí? Porque aquí yo voy a poder de alguna forma juntar esta expresión con esta de acá, ¿sí? De manera adecuada, y lo mismo esta con esta de acá, y lo que nos va a quedar es lo siguiente, hay que pasar por cambios de variable y todo, porque estas integrales están en este intervalo, esta de acá está entre 0 y 1, y así, ¿sí? Pero son solamente cambios de variables que se pueden hacer ahí, que ayudan a tratar esta expresión, ¿sí? Eh, entonces, sin entrar en mayores detalles, esto último es igual a la siguiente integral, ¿sí? Va a ser la doble integral sobre el interior del triángulo de la siguiente expresión. Va a ser la derivada de n con respecto a x, menos la derivada de m con respecto a y, integrado
con respecto al área, ¿sí? Con respecto a las variables X e Y, ¿sí? Por eso les digo acá, fíjense, por ejemplo, que en el fondo, claro, cuando yo parametrizo este triángulo, voy a tener que la variable X se mueve entre X0 y X0 más delta X, pero la variable Y, dado uno de esos valores ahí entre medio de X, la variable Y no se mueve entre Y0 e Y0 más delta Y, ¿sí? Se mueve hasta antes de eso, ¿sí? Hasta una cierta proporción ahí, ¿sí? Todo eso se termina reflejando en los cambios de variables que hay que hacer en estas dos integrales, ¿sí? Para poder juntarlas con las dos que ya estaban acá arriba, ¿sí? Y el hecho de que, fíjense por ejemplo que acá esta n está evaluada en x0, t, ¿sí? Entonces la idea es que con signo positivo me aparezca una integral que vaya me aparezca una n que en la primera coordenada esté evaluada en x0 más delta x, ¿sí? Y al restar esas dos, aplico teorema fundamental del cálculo y obtengo estas derivadas, ¿sí? Y me aparece una segunda integral, ¿sí? Es más o menos lo mismo que se hacía con el teorema de la divergencia, ¿sí? Pero esto de acá. Ahora, notemos lo siguiente. Notemos que si todo lo anterior lo viésemos en tres dimensiones, ocurre lo siguiente. Primero, el campo F, escrito en términos de X, Y y Z, sería esta función M que depende de X e Y, no depende de Z. La función N, que depende de X e Y también, no tiene dependencia de Z. Y la tercera componente, que no existía en el campo, en realidad vale 0 en 3 dimensiones, ¿sí? En el fondo estoy tomando este concepto que era 2-dimensional, lo estoy llevando a 3 dimensiones, en el fondo obviando obviando cualquier efecto de la variable Z, ya sea en el dominio y en la imagen, ¿sí? Eso implica que el rotor de esta función f es lo que me sale de este determinante. Pues la derivada con respecto a x, derivada con respecto a y, derivada con respecto a z, y acá tenemos la función m, n y 0. Y bueno, aquí calculo. En la primera dirección, en la dirección y, tenemos la derivada de la función nula con respecto a y, que es 0, menos la derivada con respecto a z de la función n, que no depende de z, así que también es 0. ¿Sí? Así que en la dirección y, en la dirección de x, en la dirección de y tongo, no tenemos nada. En la dirección de j tongo, tenemos la derivada con respecto a z de m, que también es 0, menos la derivada de la función nula con respecto a x, que también es 0. Así que en la dirección de j tongo tampoco hay nada. Y en la dirección de k tongo, tenemos esta derivada de n con respecto a x, menos la derivada de m con respecto a y. Y por otra parte, la normal a la superficie encerrada por la curva, compatible con su orientación, y esto lo voy a explicar ahora, es Cato. ¿Sí? Yo tenía mi superficie en el plano, ahora lo único que hago es agregar el tercer eje. ¿Sí? Sigo teniendo la misma superficie. Si yo lo miro desde arriba, yo sé que esta curva la estoy recorriendo en el sentido antihorario. ¿Sí? ¿Y eso qué significa? Que si aplico la regla a la mano derecha, mi orientación positiva en este caso es el vector que apunta hacia arriba en el eje Z. ¿Sí?
A eso me refiero con que la normal de la superficie sea compatible con la orientación de la curva, ¿sí? Si la curva estuviese recorrida en el sentido horario, la normal a la superficie que es compatible con esa orientación es la que apunta hacia abajo, ¿sí? Ese es el único detalle que hay que tener presente ahí, ¿sí? Entonces, lo anterior nos dice que, en este caso, la circulación de la curva del campo es igual a la doble integral sobre esta superficie que está encerrando la curva del rotor del campo, producto punto con la normal, integrado sobre toda la superficie, ¿sí? Con respecto al diferencial de área. Entonces, de cierta forma, lo que estoy diciendo es que la circulación de este campo, ¿sí?, sobre la curva equivale al flujo del rotor sobre la superficie, ¿sí? Esa es una forma de, digamos, de parafrasear esto, ¿sí? Ahora, fíjense que una vez que, si bien esto da acá una integral de flujo, a esta integral de flujo yo no le puedo aplicar el teorema de la divergencia directamente, ¿sí? Porque para aplicar el teorema de la divergencia yo necesito que mi superficie encierre un volumen, ¿sí? Y si esta superficie encierra un volumen, su borde no es una curva, no tiene borde, ¿sí? Entonces no puedo hablar de esta circulación, ¿sí? ¿Se entiende el concepto? Ok, entonces, tengo que en el caso particular que estoy trabajando con una curva en el plano, tengo esto de acá. Pero resulta que si digamos, mi curva es más general, ¿sí?, una curva cerrada en el espacio, yo puedo, digamos, entre comillas, interpolarla con alguna superficie, ¿sí? En el fondo, encontrar alguna superficie, ¿sí?, cuyo borde sea la curva que estoy trabajando, ¿sí? Y esta superficie, si es regular, yo la puedo teselar de cierta forma o aproximar con pequeños triangulitos, ¿sí?, sobre toda la superficie, ¿sí?, con triangulitos bien chiquititos, y puedo taparlo entero. La única diferencia con el caso de acá es que estos triángulos van a estar inclinados quizás, no van a estar horizontales, ¿sí? Pero mediante un poco de trucos de cambios de variable y cosas así, se puede mostrar que en realidad esa inclinación no importa, ¿sí? Para un triángulo que esté inclinado, el resultado va a ser el mismo, ¿sí? Sobre un triángulo que esté inclinado, la integral de trabajo sobre su borde va a ser igual al rotor del campo en producto punto con el vector normal a este triángulo, ¿sí? O sea, este resultado sigue siendo válido para esas figuras planas, digamos, que están inclinadas, y como es cierto para esas figuras planas que están inclinadas, y con esas figuras yo puedo aproximar la superficie, va a ser cierto para una superficie regular en general, ¿sí? Entonces ahora vamos a enunciar los dos teoremas y con eso vamos a terminar la clase. Entonces el teorema de Green, sea ese subconjunto de R2 una superficie eh, acotada, tal que su frontera que vamos a denotar por delta S, ¿sí? Esa es la frontera de la superficie, es una curva simple, cerrada, irregular, por trozos, ¿sí? De hecho, un triángulo como los de arriba cumple esa hipótesis, ¿sí?
curva simple, cerrada y regular por trozos, de hecho, ¿sí? Porque son 3 pedacitos que tengo que escribir por separado. Orientada en el sentido antihorario. Consideremos dos campos escalares. M y N, ¿sí? Que dependen de dos variables, son los que estaban arriba. ¿Sí? Voy a anotarlo así. M de xy, N de xy, de clase C1, en un abierto que contiene a S unido con su frontera. ¿Sí? O sea, que también lo mencioné arriba. ¿Sí? Contiene a la curva y contiene también a todo lo que está, digamos, encerrado por la curva. Entonces, vamos a tener que la integral, la circulación, en el fondo, la integral de línea sobre el borde de esta superficie, de m de x más n de y. Esta notación la voy a explicar. ¿Sí? Es bien típica que aparezca por ahí. A mí no me gusta en lo personal, pero dado que aparece mucho en la literatura, les voy a explicar cómo se lee esa notación de. Entonces, de n a de x menos de m a de y con respecto a x y y. ¿Sí? Este es el teorema de Green. A ver, resulta que esto de acá es exactamente lo mismo que decir lo siguiente. Esto es la integral sobre el borde de S de m, n, ¿sí? El campo vectorial, en producto punto con esto que tiene, digamos, un dx, o pongámoslo así. A ver, ¿cómo lo puedo representar de la mejor forma? Sí, dx de y. ¿Sí? Esta es una forma rara de anotarlo. ¿Sí? Pero esto de aquí es básicamente el vector de R. ¿Sí? Porque mi parametrización depende de x e y la estoy derivando. ¿Sí? En el fondo es como decir lo siguiente. A mí, no me gustan estos trucos cochinos, pero yo podría decir que de x es lo mismo que de x a dt con respecto a t, y de y es igual a di a dt con respecto a t, ¿sí? Como parametrizaciones, ¿sí? ¿Sí? X e y están dependiendo de un parámetro t, ¿sí? Entonces, si yo reemplazo estas expresiones acá, lo que me quedaría sería algo de este estilo. Podría factorizar el dt y queda esto. ¿Sí? Y esto de acá es lo que llamamos el dr, el diferencial de línea, el que aparece en la integral de trabajo. ¿Sí? Y esto lo voy a poner bien entre comillas, porque no me da como escalofrío verlo así. ¿Ya? Pero eso, ¿sí? Esa es más o menos la idea de esa notación. ¿Sí? Es como para simplificar notación, complicar el concepto. ¿Sí? A mí no, en lo personal no me gusta. A mí me gustaría aquí simplemente anotar que esto es la integral del campo m, n en producto punto con dr. ¿Sí? Es solo una integral de línea, no es nada más que eso. ¿Sí? Entonces, este es el teorema de Green en el plano. ¿Sí? Que como yo les mencionaba arriba, de hecho, claro, es un teorema que está en R2, ¿sí? Pero la forma de demostrarlo es a partir del teorema del rotor de Stokes, ¿sí?
¿De qué forma se demuestra? Bueno, en este mismo contexto donde estoy, si agrego el tercer eje, puedo aplicar el teorema del rotor de Stokes. ¿Sí? Esa es básicamente la idea. ¿Ya? Entonces ahora vamos a enunciar ese teorema, que es la versión, digamos, ya más general de esto. Teorema de Stokes. Y vamos a ver la similitud entre las dos cosas. ¿Sí? Las hipótesis son bastante similares. Sea ese subconjunto de R3. Ahí es la primera cuestión que cambia. Ahora ya estamos en 3 dimensiones. Una superficie orientable. ¿Sí? Recuerden, orientable significa que puedo definir un campo, puedo definir queda bien definido un campo de normales. ¿Sí? Y regular por trozos. Cuyo borde delta S es una curva cerrada, simple, también de nuevo, y regular por trozos también. Aquí necesitamos que todo sea regular, al menos por trozos. ¿Sí? Si son regulares completamente, en particular son regulares por trozos, ¿sí? Así que no, eso no genera ningún problema. Pero aquí ya necesitamos todo esto. ¿Y por qué necesitamos la orientabilidad de la superficie? ¿Sí? En el caso del plano, yo podía hablar de sentido horario y sentido antihorario. ¿Sí? Eso ya me definía una orientación sobre la curva. Pero acá lo que yo voy a necesitar es que la orientación, el sentido en el que estoy recorriendo esta curva, sea compatible con la orientación de la superficie. ¿Y eso qué significa? Que si aplico la regla de la mano derecha en el sentido en que estoy recorriendo la curva, la dirección en la que apunta mi pulgar tiene que coincidir con la dirección normal de la superficie, ¿sí? Según cómo tengo orientada esa superficie. ¿Sí? Esas dos cosas tienen que calzar. ¿Sí? Ok, entonces curva cerrada simple y regular por trozos. Vamos a pedir también que este campo vectorial F está definido sobre un abierto U, subconjunto de R3, a valores en R3. Este va a ser un campo vectorial continuo, perdón, de clase C1. ¿Sí? Para definir un integral de trabajo o de línea, ¿sí? Eso es lo mismo. Me basta con que el campo sea continuo, ¿sí? Para que la integral quede bien definida, pero para el teorema de Stokes necesito un poco más. Necesito que sea de clase C1. ¿Sí? Porque voy a tener que trabajar con sus derivadas. De clase C1, donde U es un abierto que contiene a S unido con delta S. ¿Sí? Esto es lo mismo de abajo. Necesito que el lugar donde está definido este campo no sea solamente la curva, no sea solamente el borde de esta superficie, sino que necesito que contenga el borde y la superficie completa. ¿Sí? Sea además N, el campo de normales, el campo de normales DS, que está definiendo una orientación de la forma que les decía, y supongamos que la curva delta S es recorrida con orientación positiva con respecto a N, ¿sí? En el sentido que les explicaba. ¿Sí? Es decir, respetando la regla de la mano derecha. Y bajo toda esa hipótesis, que en realidad si las miramos con cuidado son básicamente las mismas de arriba, salvo algunas que en el caso de estar en el plano se tenían directamente. ¿Sí?
Cuando digo orientada en el sentido antihorario, bueno, ahí ya estoy asumiendo de primera que en la superficie S estoy ocupando la normal que apunta hacia arriba, ¿sí? Así que ahí ya no me preocupo, ahí yo hablo solamente de sentido antihorario. Los campos escalares M y N son de clase C1, eso significa que el campo F que estamos trabajando ahora es de clase C1, que la superficie sea acotada nos asegura después que su frontera igual es una curva cerrada, ¿sí? Eh, pero una superficie en R2 como un trozo de un plano solamente, ¿sí? Si su borde es una curva cerrada simple y regular por trozos, la superficie también lo va a hacer. Entonces tampoco necesito pedir esa hipótesis porque el campo de normales queda bien definido, va a ser el vector que apunta hacia arriba, ¿sí? Entonces, lo que tenemos como resultado final acá es que la circulación sobre la curva, perdón, sobre el borde de la superficie del campo F es igual a la doble integral sobre toda la superficie del rotor D. ¿Sí? O dicho de otra forma, ¿sí? Esto lo voy a poner entre paréntesis, esto es el flujo del rotor de F sobre la superficie S. ¿Sí? Como para linkear un poco con el concepto de la integral de flujo. ¿Sí? Ok, la próxima clase, el día jueves, voy a ver un ejemplo de algunas aplicaciones que se le puede dar al teorema del rotor. Y en el mismo sentido vamos a hablar también de lo que son los campos conservativos. ¿Sí? Y con eso ya vamos a dar un cierre ya definitivo, digamos, a esta parte del curso. ¿Sí? Y ya la próxima semana partiríamos de lleno con la segunda parte del curso, que ya sería sobre variable compleja. ¿Sí? Em, Creo que por ahora no se me olvida nada. No sé si hay alguna consulta. Ya. Entonces lo dejamos hasta acá. Eh, y bueno, voy a continuar con esto el día jueves. Que tengan una buena semana. Chao, chao, que estén bien. Cuídense.